Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Estoy aquí en los estudios de EWTN en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, para ir desarrollando ya casi en su etapa final esta serie que hemos denominado Pequeños Pasos, Grandes Victorias. Pequeños pasos que hemos ido dando con perseverancia, con paciencia, con gran confianza en el amor de Dios y en el poder de la gracia que nos viene por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pequeños pasos y ya estamos en el número 11, el número 11 de este paso. Y entonces este número 11, después de haber hablado en el anterior de lo que es la vigilancia, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de esa vigilancia para revisarme, para no tener miedo de revisarme en mis actitudes, en mis estilos de vida, en mi relación interpersonal, para no caer de nuevo en vicios, ¿no? O en cosas poco íntegras, poco transparentes. Bueno, hoy llegamos a un punto que es fundamental y que de alguna manera está presente en todos los demás, pero que hoy tiene como su protagonismo, que es el tema de la espiritualidad, ¿no? Es decir, cómo revisar constantemente mi relación con Dios Padre como hijo, mi relación con Jesús como hermano, ¿no? Mi relación con el Espíritu Santo. Esto es lo que podríamos decir, qué sentimientos experimento durante el día, revisar eso con respecto a Dios y con respecto a Dios que vive en mí. Fundamental para avanzar en esto, que se puede resumir en esta pregunta: ¿busco a través de la oración mejorar mi contacto consciente con Dios? ¿Cómo lo concibo a Dios? ¿Pidiéndole solamente que me permita conocer su voluntad para mi vida o abrazándome a esa voluntad para vivirla, para cumplirla? Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi contacto con Dios? Esto sería un poco la síntesis de este tema 11. Es decir, y en ese tema, claro, ¿cómo mejorar mi contacto con Dios? Llegamos a un punto que es muy importante. ¿Cómo me relaciono con Dios Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad? ¿Cómo me estoy relacionando? Porque, ¿qué es orar? Así como yo en este momento le estoy hablando a ustedes y estoy respirando, ¿no? Estoy respirando, el oxígeno entra en mí, me da vida, purifica mi cerebro, ¿no? Bueno, también digo, ¿qué es orar? Y tenemos que hacer una distinción entre lo que es rezar y lo que es orar. Rezar puede ser que yo tome un texto que escribió otra persona, inspirado también, por supuesto, y lo rezo. Pero orar es esa capacidad de abrir el corazón a Dios como mi Padre, a Jesús como un amigo personal, íntimo, y comenzar a escucharlo. Y comenzar a hablar de mis cosas, de mis miedos, de mis dudas, de mis prejuicios, de mis resentimientos, de mis faltas de perdón. Entonces esto va creando una intimidad tan honda y tan profunda. Y además me va dando la fuerza para poder ser honesto, transparente, sincero. Entonces digo, la diferencia muy importante entre rezar y orar, para pasar a esa dimensión contemplativa de la que hablamos varios programas atrás y que dijimos que era fundamental también para poder sortear las dificultades de la compulsividad y llegar de veras a la liberación. ¿Por qué? Porque la contemplación me lleva al abandono, a la entrega. Ni hablar de aquella oración que es simplemente un cumplimiento, cumplo y miento, de la boca para afuera, una formalidad exterior, ¿no? O un hacer cosas o ritos simplemente por miedo a que Dios se enoje, pero que está lejos de la actitud de un hijo que se comunica con su padre, ¿no? Entonces, yo quisiera recordar algo que ya es muy conocido y que nos contaba en su vida San Juan María Vianney, el cura de Ars, que alguna vez entraba a la parroquia allá en Ars, en Francia, entraba a la parroquia y siempre encontraba un hombre sencillo, un hombre que venía del campo de trabajar, que entraba al templo parroquial, se sentaba en un banco delante del sagrario y hasta se fumaba un cigarrillo dentro del templo, en una actitud de
descanso, ¿no? de relax, digamos, ¿no? Estaba ahí, entonces fumaba un cigarrillo, tranquilo, un rato largo, sin apuros, sin prisas psicológicas, ni de reloj, y no hacía aparentemente nada, aparentemente no leía nada. Entonces eso lo hacía todos los días. Entonces un día se cruzó con el párroco, con el cura de Ars a la salida. Entonces este amablemente le preguntó, perdóname hermano, pero ¿qué venís a hacer todas las tardecitas aquí al templo? Que te sentás ahí en un banco, ¿qué venís a hacer? Y el hombre, así un poco entre asombrado y también agradecido por la pregunta de su párroco, le dice, ¿yo? Nada, yo vengo, me siento, yo lo miro y él me mira. Yo lo amo y él me ama, dijo el hombre, refiriéndose a Jesús, presente y vivo en el sagrario. Yo lo miro, él me mira. Yo lo amo, él me ama. Me dejo amar por él. Descanso en su amor. Ahí estamos en un punto fundamental. La oración contemplativa como descansar en el amor del Señor. Como poner toda mi vida en descanso en ese amor incondicional, en ese amor gratuito. Esto es maravilloso. Y ustedes me dirán, ¿y cómo llegamos a la oración contemplativa? Bueno, todo es gracia, todo es gracia. O sea, ningún tronco de madera así medio verde o medio húmedo, si lo metemos en el fuego con los demás que están secos, agarra enseguida, como quien dice, ¿no? Tiene que estar un rato largo para que agarre con fuerza el fuego y lo transforme en un carbón encendido. Entonces, también esto, es importante el hábito de la oración contemplativa, es importante estar con el cuerpo y el alma y el espíritu delante de este Dios amor que nos quiere abrazar. Ahí está también otra linda imagen de la oración contemplativa, o si prefieren dos imágenes más. La primera que me gusta mucho, cuando los niños son pequeños, así como un bebé, un baby, ¿no? Entonces por ahí el papá o la mamá lo levantan, lo ponen contra su pecho y los chicos así patalean, berrean, ¿no? Por ahí gritan un poco y se mueven y el papá o la mamá los abraza todavía más fuerte hasta que el bebé deja de patalear, deja de berrear, deja de mover las manitos y simplemente se deja estar tranquilito, se apoya contra el pecho o el hombro del padre, de la madre y se queda allí tranquilo, se deja abrazar, se deja amar, se entrega, se abandona. Linda imagen de oración contemplativa, como también la otra imagen muy bonita de que hace una, bueno, no en mi caso porque con la piel blanca que yo tengo no podría hacerlo, pero hay personas que van al río o van al mar y les gusta tomar un poco de sol, que un poco está bien porque hace bien a los huesos, pero ¿qué hace una persona cuando va a tomar sol? Pues nada, simplemente se predispone, se pondrá bloqueador, no sé, o no, pero se predispone a tomar sol y se queda quietito y toma sol. Bueno, esto es lo mismo. Para tomar el sol de Dios, que es la gracia, que es su amor incondicional, que nos va transformando, porque es increíble, ¿no? Uno está delante de Él y Él nos va transformando. Él va haciendo su tarea ante mí, mi tranquilidad, mi silencio, o sea, ante mí estar. Esto, ante mí estar, Él va haciendo su tarea maravillosa. Fuimos explicando un poco entonces qué es la oración contemplativa, que justamente nos va llevando también a un camino de auténtica liberación, de auténtica renovación, de auténtica sanación. ¿Y por qué subrayo la palabra auténtica? Porque a veces en la Iglesia Católica y también en las iglesias cristianas, pentecostales, bueno, evangélicas, bautistas, metodistas, un poco en todas partes, hay a veces un pensamiento mágico, ¿no? En donde pareciera que después de un encuentro donde hay mucha efusividad, donde hay mucho emocionalismo, mucho sentir bonito, pareciera que todo ocurre ya, ¿no? Y no siempre el actuar de Dios es así, como una cosa mágica, sino que es un proceso, y en ese proceso es importante que el interesado esté, no un día solamente,
ni una semana, ni un mes, sino yo diría varios años, toda la vida que esté para que el Señor haga su obra de liberación, de sanación. No se trata de cosas mágicas como a veces nos presentan algunos grupos o estilos. Se trata de una respuesta diaria, perseverante, constante, madura, por lo tanto, a la gracia de Dios, para que mis obsesiones se vayan derritiendo como el hielo bajo el sol un día de verano, cada día, cada día. Cada acto de negación, cada acto de compulsividad que va aumentando por a veces la gravedad de la enfermedad que crece en mí, también se vaya derritiendo. Y para que uno deje de huir del pasado como una cosa maldita y el pasado tan terrible y tan oscuro se transforme de maldición en bendición por la presencia de un Dios que en el hoy y aquí, en el kairos de mi vida, me está amando, me está abrazando, me está transformando, me está haciendo nuevo. Esto es fundamental. Necesito descansar en Él, necesito descansar en Él, necesito salir de la idea falsa de Dios, de todas las imágenes falsas que se me han presentado en mi vida por desconocimiento, por ignorancia, por pésima catequesis, por una información malsana, deformada que los medios de comunicación social me han transmitido. Primero debo conocer realmente quién es Dios y quién es Dios también para mí y cómo se manifiesta Dios. Por lo tanto, fuera todas las falsas imágenes deformadas de Dios y sí a un encuentro con el Dios vivo en la oración diaria. Pero también esa oración diaria, personal, necesito alimentarla, nutrirla con la oración comunitaria. La oración comunitaria en un grupo de oración semanal que puede ser basado en la lectio divina, la lectura atenta y meditada de la palabra de Dios, que puede ser un grupo de oración basado en la apertura al Espíritu Santo, o puede ser también un grupo de oración mariano basado en el rezo meditado, tranquilo, despacio, del Santo Rosario, con los textos bíblicos, etc. Hay diferentes estilos, pero sí es importante que sepas que necesitas también de la oración grupal, de la oración comunitaria. Y por supuesto, ni hablar de la oración de las oraciones, de la oración culmen y fuente de toda oración, que es la Santa Misa, la Eucaristía, vivida a fondo, celebrada con toda la apertura y la docilidad necesaria para que la gracia enorme que tiene cada misa, cada Eucaristía, especialmente la misa del domingo, Día del Señor, toque tu corazón. Entonces, cuando las preocupaciones, los disgustos te distraen, traes a la mente al verdadero Dios y a su palabra para que Él te transforme, ¿no? Esto me parece muy, muy importante. Y vamos a ver qué nos dice justamente hoy la palabra de Dios, esta revelación que el Señor quiere darnos, que tenemos que aprender a tener conciencia de su presencia, tener conciencia de que Él está a nuestro lado, de que Él nos da la gracia de poder relacionarnos como hijos con Él, que Él nos abre la puerta a vivir una amistad duradera que además es fuente de toda amistad humana auténtica. Dios no escucha solo mis palabras, sino mi corazón, la disposición interior del corazón. Por eso a veces estoy en un tú a tú, de corazón a corazón durante una hora, pero no hay palabras emitidas con la boca. Incluso a veces no hay ideas tampoco que fluyen en mi mente. Puede haber distracciones, ¿sí? Ruidos exteriores, puede haber ruidos en mi imaginación, alguna tentación de distracción, también puede haber, pero mi corazón está enfocado a su presencia eucarística. Entonces pueden pasar los ruidos por acá y por allá, pero mi corazón está enfocado en Él. Yo le llamo un poco a eso la comunicación estéreo. ¿Por qué? Porque tiene como dos canales. Hay un canal por donde pasan las distracciones, ruidos, tentaciones, así, distracciones, pero el otro canal, el más importante, es el que quiere, desea, anhela estar solo con Él, todo para Él, en común unión con Él. Y este es el canal contemplativo, ¿no?, del descanso. Fíjense que en la tradición espiritual cristiana, contemplación ha significado siempre esta meditación
discursiva, con el uso de la imaginación, la inteligencia y también las facultades afectivas. Es un movimiento de la concentración a la receptividad, a la conversación, a la común unión. Ciertamente es un estado de consolación, ¿quién lo va a dudar? Pero llega un momento en que la contemplación se queda sin ideas, sin palabras, sin pensamientos y se queda suspendido, ¿no es cierto?, en recogimiento infuso o recogimiento adquirido, se queda suspendido en el amado. Es un camino, por eso te puede ayudar mucho la lectio divina al principio, por supuesto que sí, ¿quién lo niega, no? Por ejemplo, la lectio divina es tomar el texto del Evangelio de cada día y leerlo suavemente, o sea, sin apuro, sin prisas. En voz alta siempre hace bien leerlo para escucharse y luego preguntarse la primera pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios hoy? Y tratar de contestarse objetivamente qué dice la palabra, incluso ayudándose con algún comentario que puede estar debajo, en la Biblia católica, debajo del texto, ¿no? Luego uno vuelve a leer el texto sin apuros, sin prisas, y la segunda pregunta es, ¿qué me dice la palabra? Y entonces descubrir qué me dice hoy, ahora, aquí, la palabra de Dios, este texto a mí concretamente, a Rubén, en el hoy y aquí de mi vida y mis circunstancias. Luego vuelvo a leer el texto y la tercera pregunta es, ¿qué le digo yo a la palabra, ¿no? ¿Qué le digo yo a la palabra? Y ahí es propiamente la oración. Si el segundo paso fue la meditación, ahora propiamente esto es oración. ¿Por qué? Porque es la respuesta que yo, inspirado por Dios, le doy a la palabra. Y en realidad es el diálogo, la comunicación que entablo con el Señor a partir de la palabra. Incluso, lo veremos ahora enseguida más adelante, viene bien observar a los personajes de ese texto del Evangelio, escuchar, entre comillas, sus voces, ver cómo actúan, mirar sus rostros, ¿no? Todo eso es muy importante hablando de contemplación bíblica y hablando de lo que es entrar en comunión con Él, ¿no? En otras palabras, podemos decir que la oración contemplativa se parece más a un beso o a un abrazo, ¿no?, que a un discurso o a palabras. En la vida espiritual, el fruto que surge a partir de los movimientos del gran amor y la relación con la vida diaria recibe el nombre de matrimonio espiritual en la tradición cristiana. Sí, porque es eso, ¿no? Es un beso de enamorados. En ese sentido, el libro del Cantar de los Cantares en la Biblia nos expresa muy bien lo que es el desposorio espiritual entre el alma y Dios. En la Biblia justamente está expresado, el amado expresa el afecto más intenso y apasionado hacia la belleza y la presencia de la amada, como decía yo en este libro del Cantar de los Cantares. Y San Juan de la Cruz, el gran poeta místico, santo español, también director espiritual de Santa Teresa de Ávila, decía, la salud humana consiste en la experiencia consciente de la presencia de Dios. Qué lindo, ¿no? La salud humana consiste en la experiencia consciente de la presencia de Dios. Y el modelo sugerido de oración es diálogo con Dios, meditar su palabra, contemplar y hacer silencio. Por supuesto, siempre al inicio, invocar al Espíritu Santo, hacerlo con tus palabras, respirar hondo y suavemente, descansar en el amor del Señor y dejar que sea la Rúa Santa, el Espíritu Santo, maestro y guía de oración, el que ore en vos. No sos vos el que ora, es el Espíritu Santo el que ora en vos al Padre y al Hijo. Aquí tenemos algunas citas bíblicas sugeridas para estas experiencias fuertes de contemplación. Mateo, capítulo 26, versículo 39, dice, y adelantándose un poco cayó Jesús con el rostro en tierra orando así, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es esto lo que hemos dicho en todos estos encuentros, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Mateo 6,
6 dice, tú en cambio cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10 dice, también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Y hay otros textos también como Juan 4, 13, 14, Romanos 8, 26, 28, Filipenses 4, del 6 al 7. Son algunos de los textos, como el Salmo 105, ¿no? Salmo 105, versículos 4 y 5, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro, recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Entonces digo, orar contemplativamente también es un proceso que se va adquiriendo, por más que haya una gracia muchas veces infusa que apura el proceso, pero está. Entonces me pongo en una actitud corporal, ciertamente de disponibilidad, de disposición, de apertura, busco el lugar y el momento oportunos, ciertamente. La disposición también de mi cuerpo a la oración, porque me dicen algunos, me puse a rezar, padre, y me quedé dormido. ¿Y cómo fue? Y eran como las 11 de la noche, me acosté en la cama, apagué la luz y me dormí. Y yo quería rezar. Bueno, no era ciertamente la mejor disposición. Hablamos de buscar la hora, el momento y el lugar adecuados. No, como quien dice, dejar a Dios para el último orejón del tarro, ¿no? Buscar también la disposición del cuerpo, la mejor disposición del cuerpo para orar. Me sitúo ante la persona de Jesús con recogimiento, su presencia, busco la conexión con Él, pidiendo a Él que me regale su Espíritu Santo, doy gracias, alabo y bendigo por ese encuentro, y para llegar a adorar, necesito conectarme con Él, escuchar mi respiración, sentir mi cuerpo liviano, mis pensamientos centrados en la palabra sagrada. En el silencio aparece entonces ese momento de consolación donde mi alma descansa en Él. Y tengo una imagen del Evangelio que me gusta, que me apasiona, que es el relato de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. San Marcos 2, 1 al 12, que es, ¿se acuerdan? El relato de la curación del paralítico, pero hay en este episodio algo maravilloso, porque los amigos del paralítico, ¿se acuerdan? Lo llevan en camilla, lo llevan hasta donde estaba Jesús. Lo llevan hasta donde estaba Jesús. Lo llevan en camilla. Eran 4. Y cuando llegan a la casa donde estaba Jesús, estaba lleno de gente. No se podía entrar ni por la puerta ni por la ventana. Y estos amigos audaces, proféticos, creativos, digo, ¿no? O sea, en búsqueda del objetivo, dice, bueno, miren, por el techo. El techo era una construcción seguramente con cañas y palmas o palmeras, típicamente de la zona de Medio Oriente. Y entonces suben, abren el techo, imagínense el dueño de la casa, ¿no? Y allí bajan a su amigo hasta la presencia de Jesús, ¿no? Allí está el paralítico ante la presencia de Jesús gracias a la creativa solidaridad de 4 amigos. Pensemos por un momento cuáles son las personas que el Señor usó como instrumentos para llevarte a vos y a mí hasta su presencia. Tal vez en la adicción más espantosa, en la noche más oscura, en el barro más podrido, pero hubo instrumentos de Dios, gente fiel, gente honesta, gente íntegra que buscó mi salvación, no me empujó al abismo, sino que me trajo a la presencia de la vida, a la presencia del Salvador, e hicieron de todo para que yo estuviese al lado de Jesús.
Seguramente la intercesión en primer lugar, pero también la solidaridad creativa, de no amilanarse ante mi parálisis. Esta parálisis de no querer caminar más, de no querer crecer, de no querer madurar, de no querer avanzar, este estar tieso, tirado. Esto, mis amigos, canales de la gracia de Dios, presencia de Dios en mi vida, lo comprendieron y por eso me llevaron, como sea, ¿no?, a la presencia de Dios. Y allí, paralítico, ante Jesús, ante su mirada, recibo esa unción del Santo Espíritu. Esa mirada me transforma, me renueva, termina con mis parálisis porque quiero optar por la vida. Quiero hacer la opción fundamental de elegir la vida y no la muerte. Caminar y no volver atrás. Avanzar paso a paso, no quedarme en el camino. Porque mi meta y mi objetivo es el horizonte de luz, no quedarme en la oscuridad. Por eso voy a buscar sinceramente, generosamente, con perseverancia y constancia, voy a buscar en la oración contemplativa caminos de luz, caminos de intimidad con el Maestro, caminos no solamente que a mí me sanen de mi parálisis, sino que a mí también y a cada uno de ustedes, aún los que están atrapados en las adicciones más terribles, los haga el Señor canales, instrumentos para otros que están todavía más paralizados, más atrapados por las adicciones, más muertos en esta vida. Y por eso es maravilloso decir, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias porque tu mirada ha sido puesta sobre mi vida y la vida de cada uno de los que me están escuchando, y por eso, de ahora en más, nada será mejor. Estamos caminando hacia la plenitud. Nuestro futuro es ya victoria y nuestro presente es pregustar esa victoria, que es tu victoria en nuestra vida. Amén. Paz y bien para todos ustedes.